turismo como tal nace en el siglo XIX, o sea, desde que se inicia a utilizar la palabra turismo, nace en el siglo XIX y como consecuencia de la Revolución Industrial, o sea que fue luego de la Revolución Industrial cuando inició el turismo. Se hacen desplazamientos con la motivación principal del ocio, o sea, de disfrutar, de descansar, de conocer un poco de la cultura de otros países y de otras regiones, de saludar de repente a amistades o a familiares que se tienen en otros lugares, de negocios o relaciones familiares. Orígenes y antecedentes. Siempre, toda la vida se han realizado viajes por parte de los seres humanos. Se iniciaron con los hombres primitivos cuando viajaban para buscar sus alimentos o escapar de los peligros, también para buscar lo que era un techo, una vivienda, protegerse de las inclemencias del tiempo y de los animales. No se trataba de turismo, porque no eran actos de libre voluntad. Ellos no se movían porque querían ir a pasear, a disfrutar, a conocer otros ríos, playas, otros lugares diferentes a los que donde ellos vivían. Simplemente eran por necesidades, en busca de satisfacer sus necesidades básicas. Ellos se veían obligados a realizarlo por otras circunstancias. El primer turista reconocido al viajar a través de Grecia fue Heródoto, que fue en el año 484 a 420 a.C., como evidencian los viajes que dejó en sus libros. Él viajaba sin saber que estaba realizando turismo. En la Edad Antigua, en la Grecia clásica, se daba gran importancia al ocio y el tiempo libre lo dedicaban a la cultura, a las diversiones, a la religión y al deporte. Los desplazamientos más destacados eran los que se realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos. Recuerden que fue en Grecia donde se iniciaron las Olimpiadas. Los primeros Juegos Olímpicos se iniciaron en Grecia en la Edad Antigua. Y a estos eventos acudían miles de personas, donde se mezclaban personas de diferentes religiones, que practicaban diferentes deportes. Los Juegos Olímpicos se celebraron por primera vez en el año 776 a.C. en las llanuras de la antigua Olimpia, en la parte oeste del Peloponeso. Desde esa época en adelante se celebraron cada 4 años durante 12 siglos, hasta que el emperador Teodosio puso fin a los Juegos en el año 393 después de Cristo. También existían peregrinaciones, sobre todo el inicio del turismo lo marcó mucho lo que fueron las peregrinaciones religiosas. Aquí tenemos un ejemplo de los lugares donde se iba en aquella época, que eran a los oráculos de Delfos y de Dodona. El oráculo de Dodona es un santuario que está dedicado al dios Zeus y a la diosa madre, venerada bajo el nombre de Dion, y fue el más frecuentado desde tiempos muy antiguos. Su situación era privilegiada cerca del río Aqueolo, el más caudaloso. También tenemos el oráculo de Delfos, que fue un gran recinto sagrado dedicado principalmente al centro, al dios Apolo, que tenía en el centro su gran templo, al que acudían los griegos para preguntar a los dioses sobre cuestiones o diferentes inquietudes que ellos tenían. Durante el Imperio Romano, estos frecuentaban lo que eran las aguas termales. Eran asiduos o les encantaba mucho lo que era realizar grandes espectáculos como los teatros y se desplazaban habitualmente hacia otras costas, hacia otros lugares, como villas y a vacacionar a orillas del mar. Estos viajes fueron posibles a 3 factores fundamentales: la paz en Roma, el desarrollo e importantes vías de comunicación y la prosperidad económica que posibilitó que algunos ciudadanos pudieran realizar estas actividades. En la Edad Antigua, que dura desde el 3500 a.C. con el surgimiento de la escritura hasta el año 476 después de Cristo, que fue la fecha en la que se produce la caída del Imperio Romano Occidente.
para posteriormente dar paso cronológicamente hablando a la Edad Media. Con este suceso se finaliza lo que es la Edad Antigua y se inicia lo que es la Edad Media. En la Edad Media, el turismo en la Edad Media. Habían pequeñas peregrinaciones locales y regionales en las que los creyentes se desplazaban a lugares cercanos, no iban muy lejos de sus casas. Como ejemplo tenemos a las iglesias y los monasterios, o a lugares que hayan sido visitados por algún santo. Pero también existían grandes peregrinaciones como las que se dirigían a Roma, donde residía el máximo representante de la iglesia. A Jerusalén o a Santiago de Compostela en España, que marcaron la vida religiosa de muchos cristianos. Además, fueron una manera de transmitir la cultura y de avivar las economías. Estas peregrinaciones sirvieron mucho para la economía local, como hoy en día el turismo apoya y aporta mucho a la economía local de nuestras comunidades. Asimismo pasaba en la Edad Media cuando se realizaban estas peregrinaciones. Tenemos el Camino de Santiago, que es una ruta, esta que tenemos aquí, que recorren los peregrinos procedentes de España y de toda Europa para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Durante toda la Edad Media fue muy concurrido y después fue ligeramente olvidado y en la época actual ha vuelto a tomar un gran auge. El Camino de Santiago ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Las mayores peregrinaciones que podía realizar un cristiano durante la Edad Media era la de Jerusalén, que lo llevaba a la Tierra Santa, a los lugares donde Jesús vivió. Y en estas visitas otorgaban al peregrino el perdón de todos los pecados. Fueron continuas las peregrinaciones de toda Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para los caminantes. En el mundo islámico, el Hajj o peregrinación a la Meca es uno de los 5 pilares del Islam, obligando a todos los creyentes a esta peregrinación al menos una vez en la vida. Al menos ellos una vez en la vida tienen que hacer esta peregrinación. En la Edad Media, el medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y a su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América, o en el 453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta. En la Edad Moderna se extiende desde la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789, que es un periodo que abarcó 350 años. En la Edad Moderna continúan las peregrinaciones. Aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel, donde se alojaban a las grandes personalidades que viajaban acompañadas de su séquito. La palabra hotel es una palabra francesa que designaba los palacios urbanos. Chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? No, profe, todo claro. Perfecto. En esta época, también las grandes expediciones marítimas de los españoles, de los británicos y los portugueses, que despiertan la curiosidad y el interés por viajar, que fue donde se dieron los principales descubrimientos. A finales del siglo XVI surge la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas ingleses a hacer el Grand Tour al finalizar sus estudios con el fin de complementar su formación y adquirir ciertas experiencias. Este era un viaje de larga duración, de entre 3 y 5 años, que se hacía por distintos países europeos, y de ahí procedentes de la palabra turismo y turista. Fue llamado Grand Tour el recorrido de los aristócratas y los ricos burgueses, que los ricos burgueses hacían en los siglos pasados por toda Italia,
descubriendo su antigua belleza y incomparables riquezas en arte y cultura. Más que un simple viaje de placer o una moda pasajera, se volvió un momento fundamental en la personal formación de cada europeo culto. Era un viaje que les facilitaba a estas personas aprender, conocer, tener muchos conocimientos y volverse una persona mucho más culta. Llegamos a lo que es la edad contemporánea. La edad contemporánea es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. O sea, es el periodo que estamos viviendo actualmente, a partir de la Revolución Francesa hasta el momento, que abarca 222 años, desde que se dio la Revolución Francesa en 1789. Con la revolución industrial se consolida la burguesía que volverá a disponer de recursos económicos y tiempo libre para viajar. En la edad contemporánea, el invento de la máquina de vapor supone una reducción espectacular en los transportes, que hasta el momento eran tirados por animales. Las líneas férreas se extienden con gran rapidez por toda Europa y Norteamérica. También el uso del vapor en la navegación reduce el tiempo de los desplazamientos. Con el invento de la máquina a vapor, pues se obtuvieron muchísimas ventajas. Se podían viajar largas distancias en cortos tiempos, en periodos cortos de tiempo. Tenemos también que Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas, o sea, que fueron los primeros en navegar o de ofrecer a las personas ese viaje que atravesaba el océano Atlántico. Ellos dominaron el mercado marítimo en la segunda mitad del siglo XIX, lo que favorecerá las corrientes migratorias europeas a América. Gracias a esto, muchas personas europeas pudieron viajar a América. Es el gran momento del transporte marítimo y las compañías navieras. Comienza a surgir el turismo de montaña o salud. Se construyen famosos sanatorios y clínicas privadas europeas. Los sanatorios hoy conocidos como hospitales y clínicas privadas europeas. Muchos de ellos llegan a nuestros días como pequeños hoteles con encanto. Son lugares que actualmente se pueden visitar muy bonitos. Tenemos al señor Thomas Cook. ¿Quién fue Thomas Cook? Thomas Cook es el padre del turismo masivo moderno y fue el primer tour operador de la historia. Fue la primera persona en ofrecer viajes de turismo. En 1841, Thomas Cook organiza el primer viaje organizado en la historia. Aunque fue un fracaso económico, se considera un rotundo éxito en cuanto a precedentes del paquete turístico, pues se percató de las enormes posibilidades económicas que podría llegar a tener esta actividad, creando así en 1851 la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook & Son. En 1867 inventa el bono o voucher, documento que permite la utilización en hoteles de ciertos servicios contratados a través de una agencia de viaje. Tenemos una imagen. Tenemos también a César Ritz. César Ritz es considerado como el padre de la hostelería moderna. Desde muy joven ocupó todos los puestos posibles en un hotel hasta llegar a gerente de uno de los mejores hoteles de sus tiempos. Mejoró todos los servicios del hotel. Creó la figura de Sumiller. Introdujo el cuarto de baño en las habitaciones. Revolucionó la administración. Convirtió los hoteles decadentes en los mejores de Europa, por lo que le llamaban mago. Thomas Cook César Ritz es uno de los mayores precursores de lo que es la hotelería.
dio muchas innovaciones para mejorar la calidad que se ofrecía en los hoteles antiguos. Anteriormente los sanitarios, los baños eran de uso común, los utilizaban, habían varias habitaciones, pero todas las personas que se hospedaban en esas habitaciones utilizaban el mismo baño. Él cambió eso y le dio más facilidades y más comodidades a los hoteles de la época. Bien, tenemos que en la crisis de 1929 repercute negativamente en el sector turístico, lo que limita su desarrollo hasta bien entrado en 1932. En este tiempo no hubo tanto desarrollo turístico. La Segunda Guerra Mundial paralizó el turismo en el mundo y sus efectos se extendieron hasta 1949. Entre el periodo de 1950 y 1973 se comienza a hablar del boom turístico. El turismo internacional crece a un ritmo superior de lo que se había hecho en toda la historia. Nunca había sido tan famoso el turismo como hasta esta época. Este desarrollo es consecuencia del nuevo orden internacional, la estabilidad social y el desarrollo de la cultura del ocio en el mundo occidental. En esta época se comienzan a legislar sobre el sector. También surge la llamada sociedad del bienestar, en la que una vez cubiertas las necesidades básicas, aparece el desarrollo del nivel de formación y el interés por viajar y conocer culturas. Por otra parte, la nueva legislación laboral adoptando las vacaciones pagadas, las semanas inglesas de 5 días laborales, la reducción de la jornada de 40 horas semanales, la ampliación de las coberturas sociales, o sea, la jubilación, el desempleo, potencian en gran medida el desarrollo del ocio y del turismo. Al tener las personas sus vacaciones pagadas, al tener una menor carga horaria en su trabajo, disponían de mayor tiempo para satisfacer otras necesidades, no solamente las básicas que es alimentación, vestido, techo, sino que también ya empezaron a tener otras necesidades de viajar, de esparcirse, de conocer diferentes culturas y de realizar otras actividades. En estos años se desarrolla la producción de autos en cadena, lo que hace los hace cada vez más asequibles. O sea, el valor del auto bajó. Al producir tantos autos, bajó su costo y ya las personas podían tener la posibilidad de conseguir un auto. También la construcción de las carreteras y las autopistas permitió un mayor flujo de viajeros. Adicional a eso tenemos que todos estos factores nos llevaron a la era de la estandarización del producto turístico. Los grandes turoperadores lanzan al mercado millones de paquetes turísticos idénticos. En la mayoría de los casos se utiliza el vuelo charter, que abarata el producto y lo populariza. A principio de este periodo, para el año de 1950, habían 25 millones de turistas y al finalizar el 73 habían 190 millones. Un vuelo charter es el nombre que se le da a aquel viaje en el que una determinada línea aérea arrienda uno de sus aviones a fin de realizar un viaje especial para un grupo de personas, a fin de no tener que someterse a los horarios y destinos oficiales de dicha aerolínea, con fines por lo general relacionados al turismo. En los años 80, el nivel de vida se vuelve a elevar y el turismo se convierte en el motor económico de muchos países. Esto es facilitado por la mejora de los transportes. Nuevos y mejores aviones como el Concorde y el Tupolev, trenes de alta velocidad y la consolidación de los vuelos charter hasta suponer un duro competidor para las compañías regulares que se ven obligadas a crear sus propios filiales charters. Voy a admitir a Laura. Ok, en estos últimos tiempos, las últimas décadas,
También se produce lo que es la internalización marcada de las grandes empresas hoteleras y de los turoperadores, que buscan nuevas temáticas, deportes, riesgos y salud, y aplican técnicas de marketing, pues el turista cada vez tiene una mayor experiencia y busca nuevos productos y destinos turísticos, lo que crea una fuerte competencia entre ellos. La multimedia y las comunicaciones transforman el sector, modificando el diseño de los productos, la prestación del servicio, la comercialización del mismo, de una manera más fluida. Esto permitió que grandes compañías hoteleras, pues al haber competencia, tengan sus promociones y se puedan bajar los precios. Lo mismo que pasó con los viajes o los vuelos charter. El turismo entra como parte fundamental de la agenda política de numerosos países, desarrollando políticas públicas que afectan a la promoción, planificación y comercialización como una pieza clave del desarrollo económico. Se mejora la formación desarrollando planes educativos especializados, el objetivo de alcanzar un desarrollo turístico sostenible mediante la capacitación y la captación de nuevos mercados y la regulación de la estacionalidad. Existe un nuevo abaratamiento de los viajes por vía aérea por medio de las compañías de bajos costos y la liberación de las compañías en muchos países y sobre todo la feroz competencia de las mismas. Bueno, chicos, esta es la presentación del día de hoy.